Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias a todos por sumarse a nuestro webinar de hoy en Help Systems. El tema que nos toca hoy es la seguridad del IFS, de la plataforma IBMI, y algunas sugerencias, comentarios para no dejar al IBMI en riesgo. Hoy la presentación la vamos a llevar adelante entre Lucas y yo. Me presento brevemente, mi nombre es Amneris. Estoy en el equipo de preventas en las oficinas de Buenos Aires, de Help Systems, y tengo el agrado de poder hacer este tipo de presentaciones y compartir con ustedes ideas, comentarios, conocimientos, que en Help Systems tenemos mucho sobre esta plataforma. Lucas, gracias por acompañarme en esta sesión y te pido que por favor te presentes. ¿Cómo estás, Abneris? Bueno, me presento, soy Lucas Perón, estoy a cargo de la preventa para toda Latinoamérica, en particular para las branches de RPA y MFT. Un saludo a todos. Bueno, gracias, Lucas. Vamos a empezar entonces haciendo una breve reflexión, una breve referencia a Help Systems. Probablemente muchos de ustedes ya nos conocen, pero para aquellos que no nos conocen tanto, quizás refrescarles que es una compañía con sede en Estados Unidos. Estamos en el mercado hace más de 30 años y comenzamos justamente con la plataforma IBMI. Y desde sus inicios hasta hoy, la idea es poder ayudar a los departamentos de tecnología, ¿no? En este viaje, en este caminar de tantos cambios tecnológicos y tan apresurados. Tenemos muchas oficinas en el mundo, como se muestra en el mapa. Lucas y yo estamos en las oficinas de Buenos Aires, donde damos soporte a todo lo que es el mercado, principalmente de habla hispana, ¿no? En todo lo que es Latinoamérica y en España. Eh, Dentro de lo que es la línea de productos, tenemos dos grandes categorías. Todas las soluciones orientadas a automatización y soluciones orientadas a seguridad. Hoy vamos a hacer foco en el rubro de la seguridad, que la manejamos en toda la extensión de lo que es la tecnología, en todo el mundo de la ciberseguridad. Sin embargo, hoy vamos a hacer foco en la plataforma IBMI. Y la agenda que vamos a cubrir es esta. Por un lado, como vamos a hablar del IFS, introducir algunos conceptos del IFS, vamos a hablar de la seguridad del IFS en particular, qué pasa con... Y más hacia el final del webinar, les vamos a acercar, Lucas y yo, 4 propuestas que tenemos en Help Systems para eh, solventar, solucionar, ayudar, colaborar en todo esta problemática de la seguridad del IFS. Entonces comencemos un poco por el principio. ¿Qué es el IFS? Y si ustedes se toman el trabajo de googlearlo, depende en qué idioma lo hagan, aparecen de todo tipo de alusiones, ¿sí? Y ninguno exactamente lo que nosotros nos referimos como IFS. En realidad, IFS es el Integrated File System, ¿no? Que, como dice bien acá en su definición, para todos los que son equipos de rango medio y mainframe de IBM, es el sistema de archivos compatible con POSIX, ¿sí? Que da el sistema operativo. ¿Qué es esto de POSIX? POSIX en realidad es una convención, un estándar que definió la IEEE como un método general, una forma universal de organizar un file system. Y o sea, en sus inicios muy orientado a Unix, y es lo que ya conocemos, o sea, es la estructura de árbol jerárquico, carpetas con subcarpetas, ¿sí? Eso es lo que se llama un formato POSIX. El IBMI en sus inicios, bien ahí cuando comenzó, su sistema de archivos es considerado no POSIX. ¿Por qué? Porque el sistema de archivos nativo en su origen que tiene el IBMI son las bibliotecas. Y las bibliotecas no tienen estructura jerárquica, ¿sí? No podemos tener bibliotecas dentro de una biblioteca, ¿no? Sino que es una estructura bien plana. Y esa es la estructura de file system nativa que trajo el IBMI por siempre. Bueno, resulta que con el paso del tiempo el IBMI, por todos los cambios tecnológicos, empezó a presentar la necesidad de integrarse con otros sistemas operativos, ¿no? Inicialmente con el mundo Unix, porque Windows en sus orígenes no estaba tan desarrollado en esa época.
Entonces, en la versión 3.6 del sistema operativo se incluye el file system con formato POSIX. ¿Sí? Entonces aparece lo que nosotros conocemos como el Integrated File System, donde ya viene dentro del sistema operativo, no es que hay que instalarlo por afuera, tiene este esquema de carpetas y subcarpetas, donde tenés una carpeta raíz, donde vas navegando o vas atravesando las carpetas para ir bajando de nivel con sus características que va heredando, etc. El IFS no es un add-on, o sea, no es algo que se agrega al sistema operativo como si fuese un complemento, sino que en el IFS están todas las estructuras que hoy el IBMI soporta. O sea, el IFS abarca el file system no POSIX, o sea, el file system de las bibliotecas nativas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo más en detalle, pero dentro del file system, lo que es /qsys.lib es toda la lista de todas las bibliotecas que hay dentro del sistema, las nativas. Sin embargo, las puedo acceder desde el IFS. Y después tenemos toda la parte de documentos, esto quizás no tan usado, pero hace muchos años atrás existía el Office 400, donde teníamos un editor de texto y podíamos definir objetos tipo documentos y carpetas que se han integrado al IFS como /QDLS. Cuando uno habla cuando yo hablo a veces con los clientes y digo, bueno, ¿qué uso hacen ustedes del IFS? A veces la respuesta que uno recibe es, no, nosotros no lo usamos el IFS, ¿no? En realidad el IFS es inevitable, forma parte del sistema operativo y si nos ponemos en puristas, todos usamos el IFS porque abarca al mundo de las bibliotecas nativas, ¿no? Pero es cierto que al IFS se le da un uso bastante particular. Por ejemplo, todo lo que sea accesos vía NetServer o para generar imágenes de CD para instalaciones automáticas, o todo lo que es el entorno PASE, ¿no? Que es la posibilidad de ejecutar ambientes AIX dentro de un IBMI, ¿no? El Client Access hace mucho uso de todo el IFS, el Apache, el Tomcat, Webfear, Lotus Domino, el motor de Java. O sea, hay muchas aplicaciones y funciones que hacen uso del IFS, querramos o no, ¿sí? No es algo optativo. Y en el tema que nos referimos hoy, que es la seguridad, ¿cómo juega la seguridad? ¿No? Ustedes saben que en el IBMI tenemos objetos y la seguridad se define a nivel por cada uno de los objetos y cada objeto tiene como dos niveles de seguridad, nivel de seguridad de objeto y nivel de seguridad de datos, ¿no? Entonces los de datos vos podés tener read, add, update, delete y ejecución, y a nivel objetos, operación, management, ahora vamos a ir recorriendo esto más en detalle, ¿no? Entonces todos los objetos en el sistema tienen estas como dos capas de seguridad. Sin embargo, quienes administramos el equipo, es raro entrar en ese detalle, sino que muchas veces decimos use, change, all, exclude, que no dejan de ser templates o plantillas que IBM propuso, ¿no? Como forma de simplificar toda esta gestión de la seguridad en el mundo del IBMI. Entonces, acá tienen algunas imágenes de cuando uno visualiza la seguridad de cualquier objeto, no importa su tipo, ¿sí? Tenés, por un lado, la seguridad a nivel objeto, con operación, management, lo mismo que hablábamos hoy, y la de los datos, ¿no? Con F11 alternarse entre esta mirada y la otra. ¿Qué quieren decir estos permisos? Bueno, los permisos sobre los datos, bueno, es un poco obvio, ¿no? Lectura, ¿sí? Adición, actualización y borrado de los datos, ¿sí? Y el execute es un concepto que quizás a los datos no aplica tanto, pero piensen que estos permisos son para todo tipo de objeto, incluso para que los que no contienen datos, ¿sí? Hay muchos tipos de objetos en el IBMI, los que tienen datos son pocos, comparado con la cantidad total de tipos que hay. Entonces, por ejemplo, el execute, acá hay un ejemplo, es requerido para que un programa pueda ser ejecutado o para que un objeto pueda ser encontrado, ¿no? Es algo así como dar el acceso a
a su interior más allá de que sean datos o no. Y después tenemos los permisos a nivel objeto, ¿sí? Donde tenemos el OBJ-OPR, que es necesario para operar con los datos, ¿no? Entonces, si no tengo este permiso, ni siquiera puedo ver los datos más allá de que tenga permisos a nivel datos, ¿sí? Después, el de gestión, que es para mover, redenominar o trabajar con los permisos de un objeto, el de existencia para borrarlo, para salvarlo o restaurarlo, y los otros dos están relacionados a bases de datos, si puedo o no asociarle triggers o adicionarle o quitarle miembros, o si puedo usar el objeto a nivel base de datos como referencia para integridad referencial o para referencia como imagen de otro, ¿no? Y, como les decía antes, los templates que nos da IBM son estos, ¿no? Donde el exclude no te da nada de ninguno de los dos niveles, el use te da a nivel datos read y execute, y a nivel objeto operation, ¿sí? Change te da operation y todos los de datos, y all te da todo de los dos niveles, ¿no? Así es como nosotros nos manejamos. Si uno configura la seguridad con alguna combinación que no es ninguna de estas cuatro, es común ver en la definición de la seguridad del objeto que dice userdef, ¿no? Como que es una combinación que IBM no estableció como predefinida. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a la seguridad del IFS, dado que estamos dentro del IBMI y que en el IBMI e incluso en el IFS todos son objetos, va a regir la seguridad del IBMI. Sin embargo, como empezamos a convivir con otras plataformas que comparten este file system y que tienen otras características, empiezan a aparecer como unas concesiones o algunas características especiales. Entonces aparecen cosas que del mundo Unix que invaden un poco este mundo, o propiedades de los archivos de PC que también lo invaden. Y eso es lo que a veces hace que administrar la seguridad del IBMI a quienes trabajamos con la plataforma hace mucho tiempo y estamos acostumbrados a la seguridad de los objetos netamente nativos y no vinculados al IFS, a veces nos cuesta un poco, porque empiezan a aparecer estas componentes un poco extrañas. Entonces, vayamos a las bases, vayamos de a poco a consensuar algunos conceptos. El IFS lo puedes acceder por comando, con el comando worklink, que acá hay un error de tipeo, esa I latina no tiene que estar, es WRKLNK. Con este comando, desde la línea de comandos, en una pantalla emulación 5250, accedes a la carpeta raíz. Si no pones nada, llegas al root y de ahí vas a poder haciendo drill down o navegando todo el árbol. Y también tenés un acceso por Navigator for E, ¿sí? Donde también entras a la opción que dice File System y ahí vas viendo todas las carpetas que existen y las que están compartidas, etc. ¿Sí? Dado que, como planteábamos hoy, esto pretende abrir al mundo, digamos, el file system dentro del IBMI, cuando uno comparte una carpeta, ¿no? Vuelvo un minutito para atrás, ven acá esta manito, ¿no? Hace que sean estos, digamos, subdirectorios, ¿no? Compartidos para el exterior. Desde el momento que están compartidos, eso significa, por ejemplo, que desde un entorno Windows, un explorador de Windows, yo pongo //wisdom, que es el nombre de mi IBMI en la red, /root, ¿sí? Y automáticamente lo que me solicita son las credenciales, usuario y contraseña, donde acá son credenciales del IBMI, ¿no? El que autentica el acceso de una carpeta compartida es el IBMI, un usuario, un user profile, y si eso se autentica correctamente, tengo acceso a esa carpeta, ¿sí? Y la trato como cualquier carpeta compartida en cualquier sistema, ¿sí? No es que se va a presentar diferente ni que acá en algún lugar dice que es IBMI, no, es una carpeta compartida, estándar, SMB, ¿no? Donde lo mismo podría ser en una carpeta dentro de un Linux o de un AIX. Cuando vamos del lado de la pantalla emulación 5250, ¿sí? Y nos queremos referir a un objeto que está en el IFS,
La forma de nomenclarlo es así, ¿no? Donde, por ejemplo, si tenemos un objeto en una carpeta, a ver si vuelvo para atrás, ¿no? O sea, bueno, no tengo acá el ejemplo, no importa. Quiero referenciar un objeto en una carpeta, pongo barra, home, barra, amneris. Esto es, digamos, toda la ruta y este es el nombre del objeto, ¿sí? Y así lo referencio. Como yo les decía, dentro de el IFS están las carpetas nativas, ¿sí? Por eso decíamos que el IFS abarca todo. Y si quiero referenciar a un objeto nativo en una biblioteca, pero con esta forma de nomenclatura del IFS, ¿cómo debo ponerlo? Si yo pongo qsysleep.ateruel.context.file, esto es lo mismo que decir ateruel barra contact asterisco file, ¿no? Esto que nos es tan familiar en la forma de nomenclar un objeto, ¿sí? Esta es la forma, si quieren, para el file system no POSIX. Esto es para el formato POSIX, ¿sí? Donde tenés que poner lib acá para referenciar que esto es una biblioteca y el tipo de archivo para referenciarle el nombre. De la misma forma que lo puedo referenciar, digamos, de diferentes maneras a un objeto nativo, existen comandos distintos. Según cómo me aproximo al objeto, si desde la variante no POSIX o la variante POSIX, aparecen comandos distintos, más allá de que pueden estar haciendo lo mismo. Entonces, fíjense, si yo tengo un archivo de datos que se llama nóminas, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, el comando display object authority, esto es familiar a cualquiera que esté trabajando en el mundo IBMI no POSIX, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver la seguridad de ese mismo objeto, pero con la referencia vía IFS, el comando es display authority y con la expresión o la nomenclatura adecuada. Estos comandos los ejecuto desde la línea de comando 5250, ¿sí? Y van a operar, digamos, me van a mostrar lo mismo. Estos dos comandos van a mostrarme la seguridad de ese objeto, ¿sí? Solo que me acerco mirándolo a través de vidrios o de ventanas distintas y cada uno con su tornasol, ¿no? Algo sí que cambia entre el authority y el object authority, ¿no? Bueno, acá tengo el de edit object authority y work authority, que es lo mismo, la diferencia entre los dos objetos, entre los dos comandos para editar. Hay una pequeña diferencia y que la quiero marcar. En el Edit Object Authority, como les contaba hoy, tenés la parte de objeto, la seguridad a nivel objeto y la seguridad a nivel dato. Y el atributo de operation aparece aquí a nivel objeto. Hasta ahí, todo claro, como lo veníamos diciendo desde antes. Sin embargo, se hacen digamos, la misma acción vía otro comando, que es el Work Authority, con la variante POSIX, ¿sí? Fíjense que el Object Operation aparece acá, ¿sí? En vez de aparecer a nivel objeto, aparece a nivel dato, ¿sí? Después sí aparece el Read, Update, Delete, esto no varió nada. ¿sí? Y a nivel objeto, la operación desapareció, ¿no? Entonces la movieron de nivel objeto a nivel dato. ¿Por qué esto? En el mundo Unix, ¿sí? La seguridad a nivel objeto no existe. No existe ese concepto. Pero sí existe el atributo, digamos, de operativo, ¿no? Si puedo tener acceso o no al objeto. Entonces, por eso es que se hace este movimiento de ese atributo, ¿no? El atributo es el mismo, solo que existe este cambio de este concepto, ¿no? Este cambio de paradigma de respecto a cómo se referencia la seguridad en un mundo y en el otro. En el mundo Unix o en la terminología Unix, los permisos se dan combinando tres atributos: read, write y execute. ¿sí? Entonces, según, por ejemplo, el use sería dar lectura y ejecución, ¿sí? Y sin permisos a nivel objeto, porque esa idea no existe, ¿sí? Y el change sería read, write y execute, ¿no? El concepto que nosotros tenemos de all, donde damos todos los permisos de operación, acá no existe,
¿sí? O sea, si nosotros miramos un objeto que tiene read, write X, ¿sí? Para el IBMI es un change. No existe este concepto de all, ¿sí? Desde la mirada Unix. Y después, desde la mirada de PC o la mirada de Windows, aparecen otros atributos que en el IBM no existen. Por ejemplo, el read-only, el archivo oculto, si es el system file, ¿no? Eso que es tan común cuando trabajamos en Windows. Claro, que ahora puede ocurrir que un objeto tenga ese atributo estando guardado en el IFS, ¿no? Si, de hecho, acá hay un ejemplo del comando change attribute, que también es un comando que podemos ejecutar nativamente, pero que actúa sobre los objetos del IFS, donde acá a un objeto dentro del IFS se le está dando el atributo read-only. ¿Esto cómo se traduce en el IBMI? No tiene traducción, no existe esta cosa de read-only. Incluso si un archivo tiene un objeto, tiene este atributo en el IFS, aunque tenga solo object, no lo puedes borrar, porque es una cosa loquísima, ¿sí? Obvio, lo que sí puedes hacer es entrar, cambiar el atributo y después lo borrás, ¿no? Pero bueno, empiezan a aparecer como estas cosas un poquitito particulares y es lo que a veces complica la gestión de la seguridad en el mundo IFS. Pero bueno, para quedarnos tranquilos, los objetos IFS son objetos dentro del IBMI. Por lo tanto, la seguridad del IBMI se cumple al 100%, a no estresarse, eso no cambia, ¿sí? Pero algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, para borrar un objeto dentro del IFS, un stream file, para poner el caso, ¿sí? Tenemos que tener el object existence, por ejemplo, y no está relacionado al RWX que da el Unix. Ahí, como que el IBMI se pone un poquito más exigente. O sea, para poder borrar un objeto necesitas object existence, que es un atributo que está en la parte de objetos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde eh, la gestión es un poquitito distinta a como lo haría 100% en un mundo Unix, ¿sí? Veamos ahora cómo es la seguridad a nivel carpeta. Cuando uno compra un IBMI de cero o instala un sistema operativo de cero sin que nadie lo toque, de fábrica, en la carpeta raíz, el tronco de todo ese gran file system, viene con los atributos read, write y execute. Es lo máximo que se le puede dar. Es como si fuese el OL. Dijimos que el OL no existe, pero es como si fuese el permiso más grande que puedo dar. Así viene por defecto. Y si nadie lo tocó, así debe estar en cualquier equipo, ¿sí? Entonces, esto debe cambiarse ya, ¿sí? O sea, sugerimos fuertemente, si es que le damos una recomendación, esto es un atributo que debe cambiarse. No es bueno que cualquiera pueda hacer cualquier cosa en el root, ¿no? Porque tiene permisos, digamos, se abre fuertemente los permisos de acceso. Por ejemplo, acá estamos mostrando, ¿no? Si hacemos work authority del root, ¿no? Acá, este es el caso de un equipo donde los permisos no fueron cambiados, ¿no? Y fíjense que el public, como viene, read, write y execute, ¿sí? Así que eso ya a mejorarlo, a cambiarlo. Y esto que estamos hablando de root, claro, como es una estructura jerárquica, existe el inicio, ¿no? Cosa que no existe en las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas son todas por igual, hay un nivel de igualdad entre todas. Acá tenemos root, que es el inicio de toda esta estructura de árbol, ¿no? Claro, ya que estábamos hablando de cómo viene el sistema operativo ni bien lo instalás, los directorios que IBM te da por defecto vienen configurados con su seguridad propia, más allá de este problema de root, pero cada uno de los directorios que vienen preconfigurados traen su seguridad. Sin embargo, los directorios que te puedan generar carpetas que generan los softwares de terceros o los usuarios, quizás no tengan la seguridad adecuada. Y algo que es muy común ver es la sobreprotección de las carpetas, de sobreasegurarlos, ¿sí? Por eso, ahora voy a entrar más en detalle con esto, pero es
cuando uno hace un plan de cambiar la seguridad de los objetos en el IFS o de las carpetas, por favor lleven un buen control de cada cambio que hacen para que sepan después revertirlo. Porque aparte, claro, como son estructuras anidadas, un cambio puede propagarse en todo el subárbol o tener efectos sobre todo el árbol, ¿no? Entonces, llevar un tracking exacto de qué hice y qué no hice o qué cambié sirve mucho. Entonces, decíamos, la carpeta root viene con demasiados permisos, ¿no? Y sugerimos fuertemente bajarlos, ¿no? Viene con, a nivel datos, read, write y execute, y a nivel objeto, todos. Bueno, lo que nosotros proponemos y recomendamos es, a nivel objeto, none. No dejen ninguno de los atributos, ¿sí? Y a nivel datos, ¿sí? Dar read y execute. De manera que se pueda acceder a la información dentro del root, se pueda listar esa información. Y la X es fundamental, y esto es un concepto importante, porque es la que permite que puedas atravesar una carpeta, que puedas atravesarla y seguir viendo sus subcarpetas. Si vos das solo read y no das la X, podés ver esa carpeta, pero no podés ver las subcarpetas. Y ahí es cuando justamente aparece esta sobre protección, ¿no? De las carpetas, porque a veces se omite el X. Y algo muy importante, no pongan exclude, o sea, public exclude, no, porque bloquean todo, bloquean que no se puede ver y que no se puede atravesar. Si no se puede atravesar, no se ve nada, y trae consecuencias en el sistema, ¿no? El motor Java está montado sobre el IFS, con lo cual si no se tiene permisos, todo lo que está basado en Java deja de funcionar, o Nodes, o Apache, o las tantas aplicaciones que se montan sobre el IFS. Así que no public exclude, pero sí empezar a cerrar los permisos al root. Bueno, acá lo que acababa de decir, ¿no? El X permite atravesar la carpeta. Y si ustedes tienen que, si el IFS es de acceso de los usuarios finales y los usuarios finales lo usan o como file server o para dejar ahí información, no importa el uso funcional que hagan, pero ustedes quieren, supónganse que quieren dar carpetas o el uso del IFS a los usuarios finales. Entonces recomendamos hacerlo de una manera prolija, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la carpeta Home, ¿sí? Poder definir que cada usuario tenga su carpeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Home a Teruel, esta soy yo, Home, un Home para cada usuario, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere, si así se hace, es que los permisos, ¿sí? Para el public de Home sea X nomás, o sea, que puedas atravesar Home sin mirar lo que hay dentro, solo simplemente que lo puedas atravesar, y para Amneris, ¿sí? Darle permisos a su carpeta. Entonces yo voy a tener RWX sobre mi carpeta, ¿sí? Y sobre los otros, los de los demás, al public ponerle exclude, ¿no? Entonces, de esa manera, cada usuario puede tener su carpeta, atraviesa el home porque tiene permisos de X sobre home, y puedo armar un esquema relativamente prolijo, ¿no? Una cosa básica que se sugiere. Hay muchos comandos más para toda la gestión de los permisos, comandos que los pueden usar desde la línea de pantalla, la línea de comandos de la pantalla verde, Work Authority, Change, Display Authority, o también pueden usar el Navigator for E, que realmente yo veo que se usa mucho, es muy amigable, es como, sí, como quizás más adecuado para el seteo de los permisos en el IFS, es más cómodo. Con respecto a el acceso de QSIS.lib. QSIS.lib es la puerta para que desde el IFS navegar las bibliotecas, ¿sí? Entonces, dado que en la mayoría de las organizaciones no se hace uso de las carpetas a través del IFS, sino que el IFS en la mayoría de los casos se usa como como si fuese una bandeja entrada y salida, ¿no? Donde de afuera dejan cosas, el IBMI toma de ahí, procesa, devuelve y alguien toma de afuera, ¿no? Siempre el IFS no sé, yo creo que en el 95% del uso que tiene, al menos en lo que respecta a datos, ¿no? Es como
un lugar de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, si ese es el uso, más allá de las aplicaciones y Java que podamos hacer, es raro que se necesite el acceso a las carpetas nativas desde el IFS. Entonces, como justamente es algo poco frecuente, lo que hizo IBM es simplificarnos las cosas, por suerte, definiendo una lista de autorización que es la QPWF Server, que define, que es la que, digamos, resguarda el acceso a la QSysLib, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos, por defecto viene public use, ¿sí? O sea, por defecto, todos los usuarios van a tener acceso a la QSys.lib. Nosotros recomendamos poner public exclude y abrirlo solo a quienes lo requieren. Y bueno, obviamente, ¿no? Acá rige todo lo relacionado a los object y los permisos especiales, acá rigen, ¿no? No dejan de ser objetos, ¿sí? Así que bueno, quizás todo lo que sea administración y gestión de las carpetas es muy cómodo el Navigator for E, ¿sí? La administración es más simple, es más gráfica, es amigable, ¿no? Y en esto, bueno, quizás algunas recomendaciones: revisen y eliminen los archivos compartidos innecesarios, no compartan el root, eh, fíjense qué necesidad hay de las comparticiones que hay hoy día, ¿no? Si necesitan solo atravesar una carpeta para llegar a las subcarpetas, a esa carpeta denle solo el atributo X, ¿no? O el permiso X, ¿sí? Y el otro tema a conversar con ustedes también es la auditoría. La auditoría, el journal de auditoría que conocemos, que audita todos los objetos en el IBMI, cuando dice todos los objetos, también dice los objetos del IFS. No dejan de ser objetos. Entonces, si yo quiero que haya control a nivel objeto de auditoría en el IFS, lo único que, bueno, como del mismo modo que en los objetos que son nativos, se requiere que el valor del sistema QOutControl, ¿sí?, tenga el valor OBJAUD, ¿sí?, lo mismo que los objetos nativos. Y para cambiar el atributo de un objeto, en vez de ser change object auditory, es change auditory. ¿Sí? Entonces ahí se puede especificar si uno quiere el atributo change, all, none, ¿sí?, que user profile, o sea, que dependa del perfil de usuario, o lo que diga el valor del sistema. Es exactamente lo mismo al concepto que para los objetos que no forman parte del IFS directamente. Y después tenemos una serie de comandos adicionales, ¿sí? WorkLink lo vimos hoy, pero tenés para crear carpetas, para borrar carpetas, ¿no? Cambiar el directorio activo, por defecto, todo lo que es copia, mover, ¿sí? Salvado y restauración, todo se puede hacer también vía comandos. Acá hay un comando que les digo que a mí me resulta muy simpático, que es el change owner. ¿Y por qué me resulta simpático? Vieron que cuando uno se refiere a objetos nativos directamente, usa el change object owner, ¿sí? Ese comando, cuando queremos cambiar el propietario de un objeto, tiene la particularidad de que puedo especificar los objetos de a uno. Entonces, si quiero cambiar el owner de toda una biblioteca con todos los objetos que tiene dentro, o armo un CL, o tengo que hacer algún artilugio de alguna manera para que eso se haga en todos los objetos. Bueno, el change owner tiene la particularidad de que podés poner all o wild characters, ¿no? Entonces, vos podés cambiar los objetos, por ejemplo, que están dentro de una carpeta, todos. Les cambias el owner a todos a la vez. Y si lo que haces es referirte a una biblioteca nativa vía qsys.lib, indirectamente, o mejor dicho, directamente le estás cambiando el owner a todos los objetos de una biblioteca. Bueno, este es un hack que les dejo que es fantástico. Bueno, y por último, respecto a la seguridad en sí misma, recuerden que el IFS no soporta adopción de seguridad, o sea, si ustedes tienen organizada la seguridad o la metodología de gestionar la seguridad dentro de su sistema es a base de adopción,
El IFS no entra en este mundo, así que hay que tener algún approach distinto. Quizás se pueda reemplazar por el switching. El switching sí funciona, pero claro, hay que montar algo un poquitito diferente y no es tan simple como adoptar permisos en base a la pila de llamadas, ¿no? Pero bueno, ahí simplemente que lo tengan en cuenta y si no, nos dicen y nosotros con una solución nuestra que se llama Authority Broker también los podemos ayudar con esta necesidad puntual. ¿Qué pasa con el IFS y los virus? El IBMI se puede infectar a otros, puede infectarse a sí mismo, ¿no? Lo cierto es que si pienso, si el IBMI se puede infectar, es tan simple como pensar que si estoy compartiendo una carpeta que cumple con todos los atributos de un file system standard POSIX y normalmente se pueden infectar, ¿por qué no ocurriría en el mundo del IBMI? ¿Sí? Está claro que, o no sé si está claro, vamos a aclararlo, un virus no puede infectar un objeto nativo. O sea, a mí se puede infectar en mi equipo un asterisco PGM, un asterisco file, un programa RPG que escribí. No, la respuesta es no. Hasta el día de hoy, el malware que existe no puede atacar de manera directa a los objetos 100% nativos del IBMI. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Los objetos que están en el IFS, ¿sí? Que eso no son propiamente nativos, pueden estar infectados, ¿no? Porque cumplen con todas las características propias de un objeto que está en un file system de estas características, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo mapeado, como muestra acá la imagen, ¿sí? Tengo mapeado un disco del IMI, perfectamente un objeto puede estar infectado, ¿sí? Si yo hago un copy de un objeto que tiene un virus a un disco mapeado en mi carpeta, en mi IBMI, y sí, lo va a copiar y va a estar infectado, ¿no? Y va a residir dentro del IBMI con virus. Incluso, si ustedes están con un esquema de alta disponibilidad donde están replicando el IFS, ¿no? Si replican el 100% de la máquina o replicación por hardware, ese virus, y sí, se va a replicar también de un IFS al otro. ¿El IBMI puede infectar a otros? Y sí, puede ser fuente de infección, porque del mismo modo que si yo, no sé, si tengo una carpeta que está compartiendo el IBMI que tiene un objeto infectado y es accedido desde dos estaciones de trabajo diferentes, desde dos PCs, y sí, puede ser fuente de infección si copio ese objeto que está infectado, ¿no? Y el ejemplo que doy es a través de discos mapeados, pero no sé, transfiero o recibo algo por FTP que tiene un virus y lo va a tener, ¿sí? La alta disponibilidad que ya hablamos, ¿no? Los imágenes de catálogos, los backups, páginas web que tengo hosteadas en el IBMI y que son generalmente mucho víctimas de infecciones, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, ¿sí? Y puede sufrir las consecuencias del malware, el IBMI. Lo cierto es que si bien no se infecta él mismo, sí puede sufrir las consecuencias. Por ejemplo, no sé, pensemos en un ransomware, ¿sí? ¿Qué hace un ransomware normalmente? ¿No? Intenta encriptar, ¿no? Para después pedirnos el rescate, ¿no? Entonces, supongamos que si el virus que se ubica sobre una carpeta compartida del IFS es un ransomware, lo primero que va a intentar es encriptar. Y ahí estamos en ventaja frente a otras plataformas porque el sistema operativo lo detecta y lo inhibe, no permite la encriptación de sus carpetas de IFS. Hasta ahí vamos bien. Pero generalmente los malwares, cuando no pueden hacer algo, siguen intentando otras variantes y es común que intenten borrar, ¿sí? Y el virus va a intentar borrar. Y si está logueado con un usuario que tiene permisos de borrado, va a borrar, ¿no? Entonces, pensemos el peor de los escenarios, que tengo mapeado un disco con el usuario QSecoffer. Horrible, ¿no? Pero supongamos que es así. El virus ejecuta con los permisos del Secoffer o con un usuario Logcheck. El virus ejecuta con los permisos de un usuario Logcheck.
Con lo cual, podría, si el virus, también otra cosa que intentan hacer es subir y bajar en la estructura del árbol. Intenta subir, llega al accusslib, empieza a bajar y borra, podría borrar eventualmente, hipotéticamente, en teoría, objetos nativos. Entonces, las consecuencias del virus sí se pueden sufrir, lamentablemente. Bien, dicho todo esto respecto de el mundo IFS, les vamos a proponer desde el lado de Help Systems 4 soluciones, ¿sí? Pero más allá de lo que les vamos a mostrar Lucas y yo, no se olviden que la seguridad debe estar bien configurada, o lo mejor posible. O sea, nosotros lo que les vamos a proponer ahora son herramientas que suman, colaboran, complementan, ¿sí? Sin embargo, si la seguridad no está bien establecida y hay alguien que tiene permisos holgados y tiene un all object, y va a hacer estragos en el equipo más allá de las posibles soluciones que uno puede poner y que colaboran, que coartan, pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, me interesa destacar que el correcto configuración de la seguridad, digamos, no es excluyente, ¿no? Acá no es o pongo herramientas o pongo bien la seguridad. Que la seguridad esté lo mejor posible configurada. Y después, además, sumemos todas las herramientas que en Help Systems les podemos ofrecer. Entonces, vamos a hablar básicamente de 4 opciones, ¿sí? Auditar y controlar los accesos al IFS, definir accesos seguros al IFS, controlar la propagación de virus y cifrar información sensible. Entonces vamos a empezar por la parte de auditar y controlar los accesos al IFS. Para eso tenemos una solución que forma parte de la línea de productos PowerTech que se llama Exit Point Manager. La tecnología de Exit Points, probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, y es la tecnología que permite el sistema operativo de manera nativa para que lleves control de los accesos que recibe el IBMI desde el exterior. Peticiones desde el exterior. FTP, ODBC, JDBC, SQL, comandos remotos, etcétera, etcétera. Las peticiones que vienen desde el exterior hacia el IFS son peticiones externas y hay un servicio que los atiende que es el NetServer. ¿Sí? Ustedes es un servicio que se arranca, start TCP server asterisco net server, ¿sí? El comando, ¿no? Si yo no tengo ese servicio levantado, no hay quien atienda la petición. Desde el momento que es un servicio, que es una petición que viene del exterior, puede tenerse control a través de los exit points, ¿sí? Entonces, ahora voy a compartir con ustedes, permítanme, ahí estamos. Acá les estoy compartiendo un escritorio remoto en un servidor dentro de mi VPN, y vamos a mirar un poquito algunas cosas, ¿sí? Empecemos por aquí. Acá tenemos esta carpeta de Windows Explorer, ¿sí? Donde tengo, fíjense, // wisdom, es el nombre de mi IBMI, root, home, Amneris. Esto tiene implementado el esquema de seguridad de las carpetas que sugeríamos en el PowerPoint, ¿no? Que dentro de home, cada usuario tenga su carpeta. Entonces, esa carpeta mía, acá está, tiene 2 objetos y otra subcarpeta. Muy bien. Esta petición, ¿sí? La resolvió el servicio NetServer dentro del IBMI. Si no estuviera el servicio, esto no podía estar ocurriendo. Del mismo modo, acá tenemos Navigator for E, ¿sí? Fíjense que estoy dentro de lo que es el Integrated File System, ¿sí? Donde tengo todas las diferentes subcarpetas, ¿sí? Y aquí un tabcito con la carpeta mía, la Amneris, donde veo exactamente lo mismo aquí y aquí, pero desde diferentes soluciones. Pero ambas dos aplicaciones están siendo atendidas por el mismo servicio dentro del IBMI. ¿Qué tengo aquí? Y aquí aparece nuestra solución. Permítanme que voy a hacer login. Esta solución es nuestra solución Insight, es nuestra solución web que atiende a todas las aplicaciones de nuestro portafolio de Help Systems. Fíjense que si yo hago clic acá, veo muchos productos, ¿sí? Yo hoy estoy centrándome en el producto Exit Point Manager,
contra Wisdom, que es el mismo equipo en el cual estoy consultando todas las carpetas, ¿sí? Y me muestra esta solución justamente todos los servicios que tengo aquí, que está brindando mi equipo en este momento, cuántas peticiones atendió en el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miro así, veo las peticiones rechazadas. File server, ¿sí? Es el nombre del servicio, ¿sí? Que atiende las peticiones que vienen a través tanto de Navigator for E como, por ejemplo, el entorno Windows. Todo lo relacionado al IFS viene por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo tener yo con Exit Point Manager? Puedo tener reglas personalizables que dicen quién puede acceder a tal o cual servicio o, digamos, a quién le da permiso para ser atendido. Miren, voy a filtrar por usuario y voy a pedirle al producto que me muestre todos las reglas que están configuradas para mi usuario, ¿sí? Entonces, vamos a eso, ¿sí? Y dentro de las reglas para mi usuario, que a ver si está todo bien, lo escribí bien. Dentro de las reglas que tengo para mi usuario, tengo un par de 3 o 4 servicios configurados. Vamos a ver las reglas particulares. Si me ayuda la tecnología. A ver si perdí conexión en este mundo que se desconecta. Vamos de vuelta. A ver si hay algo que quedó pendiente. Estas reglas uno las puede configurar tanto por usuario, como voy a hacer yo ahora, o las puedes también configurar por IP, por servicio, por objeto, ¿sí? Donde vos puedes establecer qué acción querés tomar según la condición. Por ejemplo, acá tenemos usuario a Teruel, ese es el mío, con el que estoy conectada tanto acá como aquí, ¿sí? Si bien no se los mostré, estoy logueada con ese usuario. Y acá estoy diciendo que este servicio, que casualmente es el que atiende a todas las peticiones que vienen para el IFS, estoy diciendo que OS 400, es decir, que la transacción pase y que se encargue el sistema operativo de decir qué ve, qué no ve, ¿no? Que rija la seguridad del IBMI. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio donde lo que vamos a modificar es ese OS 400. En vez de decir las peticiones que vengan de Ateruel que pasen de largo, vamos a hacer algo terrible, que es decirle todo lo que Ateruel solicite vinculado a este servicio, que se rechace. ¿Sí? Y ahí ya aparece la regla. Fíjense, bueno, acá no me dio ni tiempo a hacer F5, que ya desaparecieron estos objetos. ¿Sí? De hecho, si lo refresco, ¿no? Me aparece explícitamente que Windows me dice, no puedo acceder, porque está el exit point diciendo, es una petición que está hecha con el usuario Amneris afuera. ¿Sí? Es como una regla de firewall, idéntico, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso del Navigator for E, ¿sí? Donde lo que recibe, digamos, justamente es un rechazo a la petición original de el net server que venía funcionando hasta recién, ¿sí? Y si esto uno después lo modifica y lo vuelve a su curso normal, ¿no? Vuelve a permitirse el acceso. Esto lo que tiene de fantástico es que no tengo que estar ni subiendo subsistemas, ni bajando servicios, ¿no? Entra en vigencia en tiempo real, ¿sí? Entonces ahora, si por ejemplo yo acá ya quito el close, ahí ya aparecieron nuevamente los archivos y lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Entonces, con Exit Point Manager, así como yo estoy restringiendo los accesos para mi usuario, independientemente desde qué aplicación se hagan, ¿sí?
también vos podrías estar restringiendo cualquier servicio, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, el FTP, el DDM, el ODBC. Y todo esto se queda, digamos, queda registrado, auditado, todas las transacciones que se rechacen o que se activen, todas quedan válidas dentro del producto con reportes, ¿no? Donde uno puede también, frente a las diferentes auditorías, dar explicaciones, ¿no? Clarísimas y registradas de quién tiene acceso a qué. Bien, entonces, solución número 1, controlar y auditar los accesos al IFS. Vamos a pasar ahora a la propuesta número 2, que es definir accesos seguros al IFS. Y aquí voy a pedirle ayuda a Lucas. ¿Sí? Lucas, te paso el rol de presentador, ¿sí? Para que vos Perfecto. puedas mostrarnos esta solución. Bueno, ahí ya imagino que están viendo mi pantalla. Sí, señor. Este, Vamos a iniciar sesión. Esto es Go Anywhere, básicamente es uno de los productos de MFT que tenemos. El producto de MFT es de hecho el número 1 a nivel mundial. Vamos a loguearnos aquí. Ahí estamos. Perfecto. Y básicamente lo que nos permite Go Anywhere como un MFT nos permite básicamente hacer transferencias de archivos de manera segura, ¿sí? En este caso lo que podemos mostrar es que nosotros ese recurso, ¿sí? IFS que está desde un IBMI, ¿sí? Lo estamos tomando como obviamente una carpeta compartida. Básicamente es esto que está mostrando Amneris acá, es que yo mapeé la unidad, ¿sí? Y tengo el directorio, ¿sí? Puedo arrastrar archivos, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Lo que me permite el usuario, básicamente. Entonces yo creo un recurso aquí en Go Anywhere que apunta básicamente a ese servidor y a ese directorio en particular y tengo una autenticación con un usuario, ¿sí? ¿Qué hago a continuación? Voy a mostrarle primero los usuarios, ¿sí? Que en este caso creé un usuario que se llama operador, ¿sí? El cual tiene visibilidad sobre ese recurso que ya creamos, es decir, esa carpeta, ¿sí? Si vamos aquí a la parte de carpetas de este usuario que creamos, fíjense que básicamente le seleccionamos ese recurso que acabamos de crear, ¿sí? Si yo me vengo a la parte de aquí, puedo ver que en la parte de recursos me voy a encontrar con ese recurso. Y acá lo que puedo hacer es definir nuevamente, como por una capa por encima, distintos permisos, ¿sí? Listar, descargar, subir, crear, renombrar, etcétera, 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 ¿sí? De hecho, podemos limitar espacio en disco, ¿sí? Cada vez que instalamos Go Anywhere, ¿sí? Cualquiera de los directorios o carpetas o recursos que estén dentro de ese servidor donde está instalado Go Anywhere, ¿sí? Sirven como un reposo de archivos depende el protocolo que elijamos transferir, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo con HTTPS, ¿sí? Entonces tenemos acá de este lado la misma dirección del servidor de Go Anywhere, pero con el web client, en donde nos vamos a loguear con ese usuario que acabamos de crear, ese web user, ¿sí? Vamos a iniciar sesión aquí. Y vamos a ver que al haberle concedido permisos al usuario operador, ¿sí? Lo que vemos es lo mismo que se ve en la carpeta, ¿sí? Es esto mismo que estamos viendo. Fíjense que aquí estoy apuntando a la ruta que yo tengo mapeado, ¿sí? Estamos viendo lo mismo, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, entonces vamos a crear un archivo acá de muestra. Vamos a poner ejemplo.txt y lo vamos a arrastrar hacia el web client. Y vamos a ver cómo, si actualizamos aquí, el archivo de repente aparece, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es una capa por arriba, pero utilizando una de las soluciones de Help Systems, que es Go Anywhere en este caso, nuestro MFT, donde podemos también seccionar distintos tipos de permisos para un usuario web que nosotros eh, utilicemos, ¿sí? Y en este caso estamos utilizando el protocolo HTTPS, podríamos utilizar el protocolo SFTP, por ejemplo, para hacer lo mismo, ¿sí? Si nos conectamos a través de otra herramienta o el mismo Go Anywhere, ¿sí? Un FileZilla o el WinSCP, podemos lograr hacer lo mismo. Básicamente es un recurso en el servidor de Go Anywhere y nosotros lo podemos compartir con una capa por encima a un usuario determinando ciertos permisos, ¿sí? Algo también que me gustaría mostrar es que en la parte de auditoría tenemos todo auditado. En este caso, podemos ir al protocolo que utilizamos para compartir esa carpeta, ese IFS, y venimos aquí y nos va a mostrar
lo que sucedió, básicamente que hubo un login primero y luego un upload, ¿sí? Y si hacemos clic, por ejemplo, en la lupa, en este icono de acá, nos va a mostrar un detalle, ¿sí? De hecho, hay un evento relacionado a esa transacción, un ID por la sesión también, y acá está mostrando, obviamente, bueno, que pusimos un archivo en esa ruta, ¿sí? Otra cosa que puedo mostrarles es que nosotros tenemos, por ejemplo, para hacer esto de manera automatizada, ¿sí? Una manera sería hacerlo de manera manual, es decir, compartir esta URL del web client hacia alguien afuera de la compañía o alguien dentro de la compañía, depende si lo queremos hacer público o privado, pero también se puede hacer de manera automatizada, ¿sí? Eso corresponde a lo que es el módulo de Advanced Workflow de GoAnywhere, en donde podemos determinar un grupo de pasos, ¿sí? Secuenciales, como ven aquí, que le dan cierta lógica de automatización a lo que queremos hacer. En este caso lo vamos a hacer semiautomático. Vamos a tratar de enviar por correo, por ejemplo, el archivo que acabamos de subir. Básicamente vamos a venir acá, vamos a seleccionar ese archivo que queremos en el apartado de attachment, ¿sí? Vamos a venir acá, por ejemplo, y lo vamos a seleccionar. Fíjense que de aquí también vamos a llegar a ver lo que está en nuestro recurso, ¿sí? En este caso, a ver que no me está saliendo el recurso acá, en Network Shares, acá, perfecto. Y vamos a elegir este mismo archivo. Aquí estamos viendo los archivos que están aquí y que a su vez están en el IFS, ¿sí? Entonces lo seleccionamos, básicamente, le damos Save y lo ejecutamos, ¿sí? Ah, justo le cambié el nombre del proyecto. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Básicamente, entonces, vamos a estar recibiendo en breves segundos el archivo y ahí está, ¿sí? Se lo envié también a Amneris para que lo tenga. Y básicamente eso sería otra de las partes, ¿no? Al tener quizás que trabajar con cantidades masivas de archivos en los cuales tenemos que enviar muchos archivos o que simplemente una persona o un usuario deje un archivo aquí de manera automática, nosotros podríamos también crear, por ejemplo, un trigger o un monitor, ¿sí? A esta carpeta que sería el IFS y cada vez que llegue un archivo con cierto criterio, cierta condición, cierta extensión, cierto peso de archivo, se dispare automáticamente el hecho de enviar ese archivo por correo, ¿sí? Vuelvo con vos, Abneris. Bueno, gracias, gracias Lucas. Piensen que con esto que nos muestra Lucas, lo que uno podría estar haciendo, digamos, es tener la posibilidad de, déjenme que si estoy mostrando, pantalla 1, sí, la Ahí ya se volvió a posibilidad ver la de, pantalla. Ahí está. gracias Lucas, la posibilidad de tener, así como mostraba Lucas, lo del recurso, ¿no? Definido, entonces tenés ese único recurso definido con una única conexión con un usuario de servicio, o sea, no le tenés que dar acceso a todos los usuarios finales o a todos los usuarios que usen el IFS, no le tenés que dar acceso al IFS, solo GoAnywhere con ese usuario que puede ser un usuario no logoneable, digamos, con pocos permisos, etcétera. Entonces, esa es la única conexión, entre comillas, que tenés entre el IFS del IBMI y el mundo. Y después GoAnywhere, a partir de ahí, hace todo lo que quieras, automatiza todas las transferencias que quieras. Pero lograste de alguna manera muy simple unificar toda la conversación, ¿sí? A través de GoAnywhere y con este usuario que no es público, es un usuario, podríamos pensar, de servicio. Y si querés, además, después por Exit Point Manager, solo habilitas a que el file server lo use ese usuario y no otro. Entonces, cerrás más y más las clavijas. Bueno, vayamos a la solución número 3, que es el tema que enfoca netamente el tema de los virus. Tenemos una solución que es nuestro antivirus nativo, ¿sí? Que lo que permite es conectar a la funcionalidad nativa del IBMI para los virus. O sea, el IBMI está preparado para tener un antivirus, aunque no lo creamos. Y si lo puso IBM es porque los virus en el IBMI existen y pueden afectarnos, si no, no lo hubiera puesto el sistema operativo como una funcionalidad.
donde vos podés poner vía exit point también una programación que ante, por ejemplo, el open y el close de cada archivo, antes de abrirlo y antes de guardarlo, lo escanee para ver si tiene virus. Lo mismo que hace un antivirus en el mundo Windows, ¿no? Entonces, nuestra solución es el único antivirus de mercado nativo para IBMI, que se integra con el IBMI, hace uso de todos los recursos que el sistema operativo da, ¿no? Y detecta los archivos infectados en real time, los pone, digamos, en cuarentena cuando los detecta. A su vez, si querés, podés hacer scans, digamos, programados, ¿no? Con el scheduler decís, bueno, una vez al día quiero escanear todo el IFS por las dudas, más allá de que puedas o no tener digamos, el scanning en tiempo real, lo mismo que uno hace para la plataforma no IBMI. ¿Sí? Entonces, bueno, reducís el riesgo de que el virus se propague a través de tu IBMI, que tu IBMI no sea un factor de contagio, que el IBMI no sufra indisponibilidades porque borraron un archivo de una biblioteca a través del IFS, ¿no? Y todo esto lo logramos también con una integración con McAfee, todo lo que es la base de firmas, tenemos un acuerdo con ellos y disponemos de esa información. Así que realmente es una solución muy, muy completa para todo lo que es protegernos de los virus en el mundo IFS de manera nativa. Acá tienen, por ejemplo, una pantalla de un cliente donde hicimos un scan y le encontró casi 250.000 objetos infectados, ¿no? Para que se imaginen la sorpresa de esa gente cuando hicimos la prueba. Y la cuarta solución que queríamos comentarles es la posibilidad de cifrar información, ¿sí? Otra vez, el cifrado siempre es una capa más a la seguridad, ¿no? Insisto, la seguridad debe estar bien configurada, pero el cifrado, bueno, siempre es un obstáculo adicional. Tenemos una solución que es CryptoComplete, que se encarga del cifrado en general, tiene varias como funcionalidades, podés cifrar un campo dentro de una tabla, muy usado para PCI, que exige que los números, todos los datos de la tarjeta de crédito estén cifrados en reposo. Entonces, si tenés una tabla que tiene, no sé, 50 columnas, pero 2 o 3 son, digamos, sensibles a esta regulación, bueno, que puedas encriptar solo esas 2 o 3 columnas, basándose también en una funcionalidad nativa del DB2.4i, que es el Field Procedure. Así como tenés encriptación de información en tablas, ¿sí? También existe la posibilidad del IFS. Entonces, si hay alguna carpeta que vos sabés que es información sensible porque por el tipo de intercambio que realiza o con quienes realiza ese intercambio, se puede hacer el cifrado automático de esas carpetas. Así que ténganlo también en cuenta, más allá de que se puede hacer encriptación de backup, que hace toda la gestión de las llaves, ¿no? Según los distintos protocolos y cuáles sean las exigencias de encriptación. Así que simplemente para que lo tuvieran en cuenta como un elemento más. Entonces, para resumir lo que revisamos, las soluciones que les queremos proponer para para sumar a todo lo que es la seguridad que uno puede poner nativa alrededor del IFS. Exit Point Manager como herramienta para todo el control de los accesos externos vía la gestión de los exit points. Go Anywhere, que es nuestra herramienta de Managed File Transfer, que tiene todas las características de un Managed File Transfer y está rankeado uno de los mejores en el mercado y tiene muchísimas funcionalidades, pero una de ellas podría ser esta mirada del IFS como si fuese un recurso seguro y ponerlo a disponibilidad de todos los usuarios, ¿sí? Sin necesidad de exponer abiertamente el IFS. El antivirus para protegernos de todo lo que es infecciones que puede sufrir el IFS con un antivirus nativo. Y también, si fuese necesario, la encriptación o el cifrado de información sensible, sepan que también podemos colaborar con ese aspecto. Lo que nosotros les proponemos a partir de este webinar, obviamente, la posibilidad de solicitarnos alguna demostración de alguno de los productos que vimos, o quizás una charla sobre seguridad
sin necesidad de que apuntemos a un producto en especial, tener la posibilidad de conversar conmigo o con algún colega, tener una charla de qué problemas tienen de la seguridad, bueno, y tratar de ver de ayudarlo de la mejor manera. Sepan también que en nuestra página web hay muchos webinars grabados. Hay unos cuantos en español, hay más aún en inglés, muchos de ellos muy, no sé, como una forma de decirlo, como si fuesen académicos, ¿no? Siempre tratamos a los webinars de darle este sabor, eh, digamos, que colabore en el conocimiento, más allá de que también son nuestro portal de ofrecimiento de nuestras soluciones, pero que sumen en el conocimiento y que ayude a los departamentos de tecnología. Así que bueno, también cuenten con eso, la posibilidad de una charla. Y otra cosa que les ofrecemos es un Security Scan gratuito. Y les cuento qué es esto. Tenemos una herramienta que la ofrecemos gratuitamente, que en 2 o 3 minutos y sin ser intrusivo y sin afectar a una máquina mientras está en producción, eh, tomamos datos de cómo está configurada su seguridad y comparamos esos datos o esa configuración que tengan ustedes hoy de su equipo versus estándares de mercado, recomendaciones, bueno, que nosotros bien conocemos siendo especialistas. Entonces emitimos un informe diciendo qué aspectos están bien, cuáles están relativamente bien, cuáles habría que mejorar, ¿sí? Y eso se plasma en un informe. Entonces, a partir de ese informe, también poder tener una charla, poder compartir, si ustedes quieren, con nosotros esos resultados para debatir sobre su contenido, pero es una gran puerta, una gran oportunidad para conocer cómo está su equipo, o quizás ustedes ya lo conocen, pero necesitan dar evidencia ante un tercero o ante un comité la necesidad de mejorar algún aspecto de la seguridad para justificar presupuesto, y muchas veces ese informe ayuda mucho. Así que también nuestra propuesta es que nos soliciten este Security Scan gratuito. Ahora cuando finalicemos la sesión van a ser llevados a un formulario que los va a ayudar con esto y este webinar van a recibir también los resultados de la grabación, digamos, todo este contenido lo vamos a compartir con ustedes. Así que bueno, les damos muchísimas gracias por haber participado en este evento y esperamos encontrarnos pronto. Chau, chau.